que en este minuto está empezando a grabar. Ahora sí. Entonces, el punto es que nosotros debemos tratar de procurar, y no solamente para esta clase que vamos a tener ahora, sino que de aquí en adelante, de cuando hablemos de los pueblos precolombinos, de hacerlo lo más apretado posible, lo más ceñido posible a conceptos que sean más o menos correctos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver este video que está a continuación, un video que lo voy a compartir con ustedes. Y ¿saben qué? Esperen un poquito porque... ¿Listos? Ahí está. Denme un minutito. Se me va en collera todavía el Zoom, chiquillo. Después de un año y tanto usándolo, me carga. A ver. Aquí está. Ya voy a ponerle todo el guataje, como dicen por ahí, todo el volumen. Y ustedes... Dice, bueno, ¿a qué hace alusión este video? De una serie, para los que somos más viejitos, que tenemos y que queremos mucho, que se llama Érase una vez el hombre. Si alguien la puede encontrar algún día por internet completa, véala. Para usted. ¿Listos? De una estación a otra y de generación en generación, los antepasados de los primeros pobladores de América avanzaron hacia el este siguiendo a los rebaños. No sabían ni dónde estaban ni a dónde iban. Y así llegaron a lo que actualmente conocemos como el Estrecho de Bering. Pero como ya os he dicho, en aquella época este estrecho no existía, ya que el agua del mar se había transformado por el frío en nieve y en hielo, y había bajado tantos metros que la tierra quedó al descubierto. Señor, está usted en territorio americano. Su pasaporte, por favor. Claro que no fue eso lo que pasó exactamente, pero como se trata de un gran momento histórico, quiero actualizarlo un poco. ¿No traes nada para comer? No, está libre, pero no te imaginas cómo corría. Pues siempre igual, tú y tus historias de caza. Los niños tienen hambre. ¿Qué es eso que hay ahí? Voy a ver. Calla. Mirad eso. No podremos pasar. Será mejor que volvamos. ¿Y por qué no lo intentamos? Es imposible pasar. Es que no lo estás viendo. Tenemos que encontrar un sitio para acampar.
Es mío, es mío. Nada de eso, es mío, solo mío. No, es mío. Es mío, es mío. Es mío, ¿me oyes? Vamos, no engañéis. Los animales son de todos y para todos, ¿de acuerdo? Muy rica y cremosita. Es una nutrición. Sí, acabo de terminar la peli, Fuertes y disculpen, que huesos la para voy a otras cosas, y las detenerla. pieles. Ya, voy a detener la peli, sí. Es que quería mostrar solamente una parte para volver a nuestra clase. ¿Ya? Volver al... bueno, la teoría del asentamiento americano plantea... Hay 3 teorías, ¿cierto? La que nosotros estamos viendo es esta, ¿cierto? La del estrecho de Bering. Y hay otras 2 que podríamos decir que tienen menos impacto o han tenido menos impacto. Esta es la más aceptada, pero esta, la segunda, la de los maoríes, también tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver una por una para ver de qué se trata cada una. ¿Ya? Bueno, primero dice, existen al menos 4 teorías de poblamiento americano. La teoría del estrecho de Bering de Hardy Clark señala que siberianos y mongoles cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales durante la última glaciación, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver ahora. ¿Mm? Por lo tanto, podríamos hablar, podríamos inferir algunas cosas y que yo quiero preguntar de inmediato. ¿Cómo obtienen podríamos hablar de que son... a ver, lo digo de otra manera. ¿Estos pueblos tienen agricultura o no tienen agricultura? Esa es mi pregunta. Ah, perdón, profe, no se ve el PPT. Pucha, gracias. El profe, bueno. Profe Vamenso, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ya, aquí está. Ahí sí, ya. Existen 4 teorías de poblamiento americano y esta es la que estábamos viendo nosotros. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Podríamos hablar ya de agricultura o no? No, profe. Ya, ¿y por qué no? ¿Cómo usted puede llegar a saber que no hay agricultura? Porque iban en busca de animales. Ujú. Ya, claro, por lo tanto era un pueblo de transhumantes, ¿cierto? Tenían que ir haciendo la transhumancia, ir de un lugar a otro, no había un lugar estable. ¿Ya? Efectivamente, ¿por qué digo esto? Porque si bien en un momento la agricultura se va a establecer como un hito en el desarrollo de las comunidades, no hay que despreciar que esta transhumancia fue la que permitió llegar a otros lugares que probablemente de otra manera hubiesen sido imposibles de conocer. ¿Mm? Eh, Exactamente, aquí dice Francisco, no hay, claro, como no hay un lugar fijo, no se podría desarrollar la agricultura, efectivamente. Perdón, ¿dónde me fui? Denme un minutito que fue para cualquier lado. Ah, no, mire, no me hagan caso. Ahí está. Sigamos entonces. Hay otro, que es la de Paul Rivet, y dice que junto con Bering, emigrantes polinésicos, ojo, junto con la de Bering, además, emigrantes polinésicos desde el centro surasiático cruzaron el Pacífico y llegaron a América del Sur, ¿ya? Lamentablemente, está hoy día cerrado como todo. Cuando nosotros vemos esto del poblamiento de América, a los estudiantes los invitamos y los llevamos todos los años, todos los semestres, a el Museo Funk. No sé si alguien lo conoce, alguien ha estado ahí. El Museo Funk, que está en Viña del Mar, entre 3 y 4 Norte. Tiene una colección muy bonita, muy buena, de piezas polinésicas, ¿ya? Además de tener un Moai que los Rapa Nui exigen su devolución, que está en la entrada. Bueno, en ese lugar sí, es bacán, dice Yulis. Exactamente, Yulis. A los ñoños nos encantan esas cosas. Es hermoso ese lugar. Y es hermoso y es bonito porque dentro de la colección tiene algunos elementos que son súper interesantes. Por ejemplo, tienen una suerte como de comillas brújulas, o no brújulas, sino que unas mallitas donde
estas mallitas hechas de hilos, tensado, más o menos como algo así, pero hecho de hilos. No sé si están viendo la imagen. No sé si me pueden ver a mí. No a mí, sino que la hojita. Entonces ellos iban poniendo conchitas en ella para ir haciéndose una suerte como de mapa de las estrellas, ¿ya? O mapa de las constelaciones. Por lo tanto, tú cuando ibas navegando podías ir haciendo una ruta con el mapa, ¿ya? Bueno, entonces ellos iban marcando, decían por aquí, por acá, por acá, e iban avanzando. Y eso obviamente se iba transfiriendo de una persona a otra. Ahora, dentro de las cosas interesantes de esto, que la evidencia más evidente es, valga la redundancia, es que hay estudios genéticos que comprueban de que los Rapa Nui, por ejemplo, tienen una carga genética muy parecida o similar a la gente de la Micronesia, ¿cierto? O como de Tahití y esa zona. ¿M? Ahora, sí, igualmente queda el interrogante de qué pasa con las personas desde Isla de Pascua hasta el continente. Ahí hay algo que todavía no se ha resuelto, ¿ya? Definitivamente, por eso sigue siendo una teoría, pero que desde el centro surasiático cruzaron el Pacífico, ¿cierto? E Isla de Pascua, eso es innegable. ¿M? Por ejemplo, la presencia de las gallinas, que tiene un valor súper importante dentro de la cultura de Rapa Nui, porque es uno de los pocos animales que podían transportar en una travesía tan larga. De hecho, en la película Moana aparece con mucha fuerza, hay un gallito que de hecho aparece ahí, y no es casual, está muy bien hecha esa película, que parece un gallito que es como el escudero de uno de la protagonista. ¿Y por qué no otro animal? Bueno, porque es un animal que es transportable para las travesías hechas por el Océano Pacífico en este caso. ¿Ya? Ahora, después hay una parte donde dice que se cruza América del Sur, eso está más o menos probado, más o menos teoría. Luego hay una tercera, que es la teoría de Méndez Correas, que dice que aborígenes australianos pasaron a América del Sur por la Antártica, ¿ya? Y Tierra del Fuego. ¿Ya? Esa es la tercera teoría. Y van por acá. Y una cuarta teoría, perdón, no sé por qué se sale. Y una cuarta teoría es la que propuso Florentino Amiñino, un argentino que dice que a través de los fósiles señala que el ser humano es originario de la actual Patagonia Argentina y por lo tanto que todos podríamos decir que más o menos los pueblos originarios son argentinos de origen, ¿ah? Y sin embargo más tarde se descubre que es un fraude. Por lo tanto esa solamente la dejaremos ahí como una anécdota. Entonces la de Bering, la de Méndez Correa y la de Paul Rivet son las más fuertes y podríamos decir que la primera y la segunda la que tiene más fuerza. ¿Ya? Ahora, igualmente hay un elemento que no deja de ser curioso y es lo que ocurre en este momento en Chile. ¿Ya? Yo lo voy a compartir con ustedes, no lo puse en el PowerPoint, pero lo voy a poner ahora aquí en YouTube y se lo voy a compartir para que lo vean. Ya, lo voy a compartir ahora con ustedes, por favor, para que lo vean. Perdón. Uy. El único paradigma que existía en la arqueología americana es el paradigma que se llama primero Clovis. Surge de un sitio en un pueblito llamado Clovis en los años 30. Entonces lo que el paradigma proponía es que... Esperen un poquito, que se volvió loco esta cosa. Denme un minutito, chicos, por favor. Ruego un poco más de paciencia. Aquí está. Esto
que es trágico, es bonito y es trágico también. Es un lugar que está cerca de Osorno, pero que casi no tiene ningún resguardo ni de bienes nacionales, está en un sector privado y no saben la importancia que tiene. Así que lo voy a poner aquí fuerte para que lo podamos escuchar y compartir todo. El único paradigma que existía en la arqueología americana es el paradigma que se llama Primero Clovis. Surge de un sitio en un pueblito llamado Clovis en los años 30. Entonces lo que el paradigma proponía es que esta gente, estos Clovis, que vivieron solamente alrededor de 200 años, entre el año 12.700 y 12.900 antes del presente, eran los primeros americanos y que todos los americanos descendíamos de ellos, ¿cierto? El sitio 2 de Monteverde está fechado en 14.600 años, es decir, no solamente son los 1.000 y tantos años de diferencia, sino que el hecho de que Monteverde está en los 40 sur, y por ende hay una caminata de norte a sur para llegar a Monteverde, y por eso entonces la fecha de 14.600 años del sitio 2 de Monteverde propone que la llegada de estos americanos a Norteamérica tiene que haber ocurrido hace 20.000 años atrás y que es una fecha diametralmente opuesta y más antigua que lo que el paradigma del Clovis proponía. Monteverde es un campamento y en ese campamento están registrados los modos de vida. Y los modos de vida indican que la gente de Monteverde son personas que están obteniendo recursos alimentarios de muchas fuentes distintas, donde la carne de la megafauna no es la más importante. La gente de Monteverde arma su campamento y la pequeña tienda, donde se supone que hay una persona con hábitos de curandero, en una planicie cercana a Chinchihuapi, en un ambiente de sedimentos arenosos, de ripio, una especie de playa, y bruscamente se inunda. Y al inundarse origina un espejo de agua, y ese espejo de agua se llena de plantas acuáticas, y esas plantas acuáticas al morir originan anoxia, y es la anoxia el punto clave, que permitió que se conservaran restos que normalmente en los sitios no se conservan. Paleontológicamente Monteverde no es muy rico, hay Confoterio y hay Eumkenia paradoxa, que es el antepasado de Guanaco. Sin embargo, algunas costillas de Confoterio están quemadas, que es una prueba que fueron asadas, y hay una defensa de Confoterio transformada en una herramienta de carpintería. Arqueológicamente tiene cosas únicas. Tiene la cuerda y el nudo más antiguo de la humanidad. Tiene el único campamento conservado de esa fecha en cualquier parte del mundo. Tiene una multitud de restos alimentarios vegetales que nos permiten reconstruir la dieta con mucha precisión. Tiene varias decenas de plantas medicinales, algunas con elaboraciones sofisticadas. Y tiene una separación entre la zona de habitación y esta otra zona, donde solamente cabe una persona y donde están concentradas la mayor parte de las preparaciones con las plantas. No era una preocupación el obtener carne porque conocían un sinnúmero de alimentos como la papa silvestre, por ejemplo, y los hongos y una serie de semillas y frutas y bayas y sapos y huevos y moluscos de agua dulce. Entonces, el comer mañana para la gente de Monteverde no era una preocupación. Bueno, las condiciones climáticas han cambiado muchísimo, ¿no? En esa época el bosque norpatagónico era obviamente más frío y más húmedo que hoy día, la vegetación representada por la selva andiana. Pero, por ejemplo, las cosas que en esa época no existían ahí, que están presentes en Monteverde, por ejemplo, el boldo. El boldo fue transportado desde la latitud de Talca hacia Monteverde. Hay también una serie de recursos marinos. Hay algas marinas y algas de estuario que fueron transportadas hasta Monteverde en caminatas que van de un día a 4 días. Muchas de las plantas, sin embargo, todavía existen. O sea, hay muchas plantas que están todavía presentes en el ambiente, sobre todo los juncos, de cuya semilla ellos aparentemente fabricaban un alimento.
La región de los lagos en la cual estamos trabajando cuenta con numerosos recursos turísticos que actualmente ya están consolidados. Sin embargo, también cuenta con dos yacimientos de gran importancia mundial, el sitio Pilauco y el sitio Monteverde, sitios que contienen la historia de América, puesto que Monteverde es el sitio más antiguo reconocido actualmente de hallazgos arqueológicos, y Pilauco contiene una gran cantidad de animales, y estos elementos nosotros consideramos que son recursos extraordinarios para atraer personas que tienen interés por visitar nuestra región, por conocer temas científicos de manera sencilla, a través de la interpretación, y para eso hemos trabajado también los temas de interpretación del patrimonio de Pilauco y también un sendero de interpretación en Monteverde. Para nosotros es muy importante trabajar con la gente del territorio y hemos tenido entonces una mirada muy cercana a aquellos que viven en Monteverde, y con ellos hemos ejecutado una serie de trabajos de recuperación de la identidad que esperamos que eso permee y pueda ser transmitido a las personas que visitan estos lugares. Ya. ¿Habían oído hablar de este lugar, Monteverde? ¿O no? Pregunto. ¿Habían oído hablar de él? ¿De lo importante que es? No, profe, para nada. Increíble, ¿eh? Miren, ¿saben qué? Esto hace como unos 10 años atrás, incluso estaba votado. La gente, de hecho, hoy día está interviniendo bienes nacionales, pero no sé, o sea, estaba totalmente descuidado, votado, y de hecho ya se habían hecho los primeros descubrimientos, habían encontrado incluso pisadas, y como suele suceder en Chile, el tema del patrimonio, en este caso tan importante para no solo para Chile, para el mundo, está totalmente botado, descuidado. Bueno, vamos a volver a nuestro PowerPoint y vamos a seguir comentando algunas cosas respecto a nuestros pueblos originarios. Entonces, el punto de Monteverde nos pone en cuestión el poblamiento americano, evidentemente. Entonces, vamos a continuar y dice así, compartir pantalla, la pregunta que venía adelante. Bueno, ¿a qué entonces nosotros llamaremos pueblos originarios? A agrupamientos humanos que de forma general o particular resultan originarios de un lugar o constituyen grupos tribales o migratorios que presentan distintos patrones de asentamiento y localización espacial territorial. Son comunidades que han conformado sociedades simples, pero también altamente complejas, presentando diversos agrupamientos sociales y representando múltiples grupos culturales y etnias, en tanto pueblos, nacionalidades, identidades y poblaciones, que se encuentran dispersas en las distintas regiones geográficas y siguiendo diferentes procesos de ocupación, adaptación territorial y de uso de los recursos naturales. Entonces pueden ser originarios del lugar, pueden ser grupos migratorios, pero que se quedan en el lugar, que se van asentando. Y uno elemento importante es que, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Nosotros, y esto lo digo nosotros como chilenos, hay una perspectiva en la antropología que se llama el etnocentrismo. El etnocentrismo es cuando tú pones tu etnia o tu cultura como, a ver, lo digo de otra manera. A partir de tu cultura tú empiezas a emitir juicios de otras culturas. Pongo siempre el mismo ejemplo. Y ahora que ha quedado tan en boga con lo que ha pasado con la pandemia y que nosotros hemos cuestionado mucho de los comportamientos alimentarios de otros pueblos. No sé si ustedes saben que en las Coreas y en China se suele, no es tan poco habitual comer carne de perro. No sé si ustedes saben eso. Sí, el mismo perrito que usted tiene como mascota, en algunos lugares se los come. Y lo que a nosotros nos puede parecer muy terrible, que tal vez lo es, sobre todo para quienes tienen un perrito, déjenme decirles que los cerdos son animales muy
mucho más inteligentes que los perros y que probablemente forman parte de nuestra dieta cotidiana. ¿Mm? Por lo tanto, desde esa parte del mundo se nos podría acusar a nosotros de cometer un acto condenable y salvaje, como desde acá se emite un juicio más o menos similar hacia la gente de ese lugar. Eso es etnocentrismo. Quiere decir que el otro siempre va a estar equivocado porque tiene conductas y comportamientos culturales distintos a los míos. ¿Mm? Por lo tanto, está equivocado y está mal. Y eso deriva en que que el etnocentrismo, cuando juzga a otra comunidad, a otro pueblo, con relativa facilidad empiezan a aparecer otros apelativos hacia ese grupo que está siendo analizado. Por ejemplo, aparece con relativa facilidad el concepto de lo salvaje, ¿m? De lo salvaje y de lo inferior, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque esta cuestión a nosotros como chilenos nos ha costado muchísimo reconciliarnos recién con nuestra identidad. ¿Mm? Todavía tenemos esta visión etnocéntrica, una visión de etnocentrismo que es muy particular, que es eurocéntrica, o sea, cuando lo europeo está en el centro, o a partir desde allí se emite en juicio. Entonces nosotros los chilenos y los latinoamericanos en general somos bien eurocéntricos además, ¿no? Es un etnocentrismo eurocéntrico, o sea, queremos... dicen, en Turquía se comen los gatos callejeros. Puede ser, ¿ya? Y tendrán las razones para hacerlo, ¿ya? Y probablemente alguien aquí que no come carne dirá, no hay ninguna razón. Y también es cierto. Y en India se adoran las vacas, es cierto. Es cierto. Entonces, uno tiene que tender a ser un poquito más flexible. Y aquí lo pongo desde un punto de vista, lo relaciono con algo más cercano, no solamente con el alimento. Lo relaciono, por ejemplo, con el derecho de propiedad sobre las tierras. Nosotros como chilenos, occidentales, dentro de un modelo capitalista, la tierra nosotros la entendemos como bajo el derecho de propiedad privada, ¿ya? Cualquier cosa que no sea propiedad privada, o sea, el concepto de propiedad, pero colectiva, a nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Muchísimo. Pero en las comunidades indígenas, el concepto de propiedad es comunitario. Es comunitario, ¿ya? Aquí nosotros es cosa de que veamos nuestras casas y vamos a ver que nuestras casas, en primer lugar, a diferencia de lo que pasa en otros países, tienen rejas. Las universidades tienen rejas, todo tiene rejas. Y es una constante intención por seguridad o por ilusión de seguridad, puede ser cualquiera de los casos. Yo no quiero con esto, ¿cómo decirlo?, denostar a nadie, porque sí, efectivamente hay problemas de seguridad en muchos barrios, pero y es delimitar. Y eso está aquí en nuestra cabeza. Entonces, cuando viene alguien a lo mejor de otra parte del mundo, nos verá a nosotros y dirá, oye, ¿por qué los chilenos están siempre encerrados? ¿O por qué todo tiene reja? O si uno va a otra parte del mundo y dirá, bueno, ¿y por qué estos holandeses hippies viven con las puertas juntas o sin llave y nosotros no? Bueno, todo eso es por decirlo de una u otra manera, es una vertiente. Sí, no, puede ser porque es tercer mundo, pero tiene que ver con, incluso más simple, como yo les decía, nos pasa a nosotros con nuestros pueblos indígenas. ¿Ah? Por ejemplo, el concepto de propiedad o de tener una economía, nuestra economía está basada, nuestra economía como chilenos está basada en una economía de acumulación, o sea, de tener recursos para tener más recursos, ya que es una conducta occidental y muy del siglo XX. Pero en otras comunidades, a lo mejor su intención de acumular recursos es para sobrevivencia, no para acumularlo y luego venderlo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que yo estoy mencionando inocentemente desde lo que se come hasta cómo se percibe el territorio, está relacionado o está mediado por... sí, aquí dice Francisco, pero esa idea de tercer mundo la impusieron los mismos europeos. Exactamente, de hecho los franceses hablan del tiers-monde, el tercer mundo, propiamente tal. Y se habla de las zonas colonizadas. Aquí la colonización tiene un elemento súper importante y que va a hacer interferencia constantemente en nuestras percepciones. Nosotros, de una u otra manera, seguimos siendo personas bajo la colonización o bajo cánones coloniales. Alguien quiere pensar en África y dice, claro, bueno,
Europa. Miren, para darle un dato actual. Miren, para que ustedes no me van a creer, pero las monedas de África, algunas monedas, no todas, una parte de sus reservas las ponen en los bancos, en los bancos franceses, en el Banco Central francés, porque se supone que así van a tener más estabilidad. Si toda la plata de reservas de estos países africanos saliera de Francia, Francia deja de estar en el top 5, o el top 10, más bien dicho, de los países más ricos y caería al puesto número 40. ¿Ya? Para darle solamente una idea. O sea, todavía existe esa cuestión. Bueno, no me quiero ir mucho del tema, pero me parece necesario mencionarlo porque esto nos va a hacer interferencia constantemente. Bueno, entonces si estamos hablando de civilización y hablar de países o de culturas desarrolladas o menos desarrolladas, más bien debiéramos hablar de estadios culturales, ¿ya? Porque el desarrollo está muy vinculado con esta visión europea. O sea, ¿cuán más europeo o más desarrollado soy? Lo que es bastante absurdo. Miren, yo les voy a comentar una anécdota personal que me pasó hace unos 15, más o menos casi 20 años atrás. Pucha que estoy viejo. Yo estaba en Ámsterdam, en un plan de viaje, de paseo simpático, ¿cierto? No pregunten nada, por favor. Y estaba allí y me acuerdo haberme comprado una polera de Ámsterdam. Y decía Ámsterdam aquí, ¿cierto? Bueno, me quedaba bastante mejor que como me quedan las poleras hoy día. Y decía la fecha de la fundación de Ámsterdam. Y decía, no, es como algo así como el año 900. Y yo decía, y nuestro chilito fue... La primera junta de gobierno fue en 1810. Entonces, nosotros tendemos a decir, oye, que Chile no es un país desarrollado. Sí, no lo es, pero desarrollado a partir de quién o comparado con qué? Bueno, con Europa. Pero Europa tiene harta más ventaja desde el punto de vista cronológico. O sea, es como que nosotros le pidamos a un niño que se convierta en adolescente. Bueno, eso nos han pedido siempre, desde que comienza la conquista de América. Que aceleremos el ritmo para incorporarnos a la fuerza al proyecto de modernidad. Pero bueno, volviendo al punto de más que hablar de desarrollo, hablaremos de estadios culturales. Porque obviamente los estadios culturales también están muy relacionados con la flora y la fauna y el clima que te rodea. Entonces, no, ojo, por favor, sacarse de la cabeza la idea de que no, pero es que ellos hicieron pirámides y nosotros no. No es tan así, ¿ya? Entonces, pero sí vamos a hablar de lo siguiente, vamos a fecharlo algunas cosas. Vamos a hablar del paleoindio, según Godel, y él habla que del 15.000 al 8.000 a.C., los nómades, los cazadores, recolectores, pescadores, bandas pequeñas, sin sistema económico, ¿ya? O sea, son recolectores de sobrevivencia. ¿Y por qué se llama paleoindio? Porque, si ustedes lo ven aquí, paleo tiene que ver con piedra. La idea de la piedra como una herramienta que empieza a formar parte de algunos artículos para la sobrevivencia. Luego vamos a hablar de un periodo que vamos a llamar arcaico, que va del 8.000 al 5.000 a.C. Y los nómades, cazadores, recolectores, pero ya hay una incipiente agricultura, pero hay bajos excedentes económicos, o sea, ya hay acumulación, pero no es mucha, ¿ya? Es una acumulación que todavía podríamos seguir denominando de sobrevivencia. Luego está el proceso formativo, que aquí aparecen los nómades, los cazadores, los recolectores, pero también hay desarrollo agrícola, hay aldeas estables y aparece la alfarería. Y aquí hay un elemento súper importante que nos da muchos datos. La alfarería, por ejemplo, nos dice cómo es el estadio de un grupo humano, si tiene, por ejemplo, diseño o no tiene diseño, si usa colores o no tiene colores. Por ejemplo, cuando tu única preocupación o tu preocupación más urgente es el alimento, difícilmente vas a estar teniendo tiempo para hacer o alfarería, y además de esa alfarería ponerle arte. ¿Ya? Eso es muy... supone que hay otras cosas que previamente ya has resuelto como pueblo. Aquí pone, por ejemplo, local podría ser el jarrapato, por ejemplo, exactamente. Entonces, después viene el periodo clásico, que va del 2000 al 500 después de Cristo, cuando llegan los españoles, no digo nada, del 2000 antes de Cristo al 500 después de Cristo, me estoy confundiendo, que ya son sedentarios, hay una actividad agrícola fuerte, hay una vida urbana, aparecen las ciudades,
¿ya? Hay creación de reinos y hay un alto desarrollo cultural. Por ejemplo, aparece la escritura, en este caso una escritura bidimensional pictórica, no alfabética, pero sí hay una forma de escritura. Ojo, aunque no con ello quiero decir que los pueblos ágrafos sin escritura sean menos desarrollados, ¿ya? Aparece el arte con mucha fuerza. Es un elemento fundamental. Hay mucho arte, ¿ya? Como les decía, las vasijas ya están siendo adornadas, ¿ah? Hay elementos suntuarios, hay joyería, por ejemplo, ¿ya? Hay sistemas numéricos, ¿m? Aparece el cero. ¿M? Bueno, por dar algunos ejemplos. Y luego aparece el postclásico, que es del 500 al 1500 después de Cristo, y ahí es cuando llegan los españoles, efectivamente en 1492. Son pueblos sedentarios, de altas culturas, vida urbana, creación de imperios y estructuras complejas. ¿Eh? Estructuras complejas que pueden ir desde lo social a estas estructuras complejas, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico o de planificación urbana. Por ejemplo, rutas para el tránsito de alimentos desde la costa a la cordillera, por dar algunos ejemplos. O sistemas de irrigación o de agua potable. Yo siempre lo digo y lo cito, si alguien alguna vez tiene la posibilidad, el tiempo y las ganas de leer la carta, la segunda carta que Hernán Cortés le escribe al rey de España, y él cuenta cuando descubre Tenochtitlán, la capital azteca, y hace una descripción detalladísima. Yo digo, uno de mis sueños es haber sido Hernán Cortés por 5 segundos, si existieran las reencarnaciones o algo parecido, haber sido por 5 segundos Hernán Cortés y haber visto lo que él vio. Porque cuando hace la descripción es de una ciudad realmente maravillosa. Y entre otras cosas, dice que tiene un sistema de agua, que más o menos hoy día podríamos hablar de agua potable, mientras hace no mucho tiempo atrás, en Europa ellos eran asolados por la peste bubónica y por otro tipo de crisis sanitaria asociada al mal cuidado o al mal manejo de los recursos, ¿cierto? Y aquí él habla de una pulcritud que lo deja estupefacto. Así que, segunda carta de relación de Hernán Cortés, por favor léanla, o si no, busquen en internet algunas cositas, un resumen. Hay por ahí series, o una serie en el Nat Geo que dieron hace un par de años, por favor, échenle una mirada. Entonces, ahí está, por ejemplo, esta idea de Tenochtitlán, o que hoy día está bajo tierra, bajo lo que es hoy día el Distrito Federal, lo que es Ciudad de México, y tiene este sistema de islas artificiales, por dar un ejemplo. Ahí hay un mapa de Tenochtitlán, ¿cierto? Y más o menos así se veía. Bueno, esto es Inca, ¿cierto? Distintos tipos de... Entonces, más o menos, para que se entienda que hay distintos estadios, y el resumen es el siguiente. Paleoindio o lítico del 15.000 al 8.000 a.C., el arcaico del 8.000 al 5.000 a.C., a 5.000 a.C., formativo preclásico 5.000 al 2.000, clásico del 2.000 al 500 y postclásico del 500 al 1.500. Y más o menos aquí, vamos a estar aquí, que va a estar la presencia de los primeros pueblos originarios, que van a estar superponiéndose a veces. Uno, a lo mejor en una misma zona geográfica va a haber alguno que va a estar más cercano al formativo o clásico y otro va a estar más en el arcaico, pero en general se van a mover de manera uniforme, pero sí hay que dar espacio a que pueda entenderse que en un mismo periodo puedan haber comportamientos distintos, ¿ya? Proceso evolutivo, lineal o multilineal, como dice acá, pregunta. La evolución de las comunidades indígenas se percibe como un proceso lineal, invariable y ascendente. O sea, como nos enseñaron a nosotros la línea del tiempo, y nos decían edad antigua, media, ¿cierto? Perdón, clásica, media, moderna. Y al hacer esta línea así, en el fondo nos estaban haciendo, si ven el video y me ven a mí, no era solamente esto, tú inferías que era como más o menos así. O sea que cada vez íbamos mejor como humanidad. Pero en realidad esto es así, ¿cierto? Tenemos la mala costumbre de equivocarnos y de cometer errores más de una vez sobre los mismos hechos, como humanidad. Entonces es un proceso lineal, invariable y ascendente en el espacio y en el tiempo. Esto siguiendo los enunciados de la teoría del evolucionismo lineal propuesto en el siglo XIX y XX. Pero se conoce también que este proceso evolutivo no siempre ha sido linealmente equilibrado, sucesivo y único. Por el contrario, siguiendo el enunciado de la teoría evolutiva multilineal de Julian Stewart,
en 1955, propone que la evolución de las comunidades indígenas ha seguido trayectorias múltiples y variables, presentando distintas fases o etapas que en forma simultánea y asincrónica han configurado heterogéneos escenarios con distintos tipos de sociedades y culturas en ámbitos territorialmente específicos. Dicho eso, vamos a hablar de algunos asentamientos humanos más antiguos en Chile, ¿cierto? Se estima que entre el 14.000 y el 12.000 a.C. ingresaron actualmente al territorio nacional los primeros seres humanos. Monteverde, que es el que mostramos hace un rato atrás, es el sitio arqueológico más antiguo de Chile y está localizado cerca de Puerto Montt, Osorno, por ahí, y junto con otros sitios arqueológicos como Quereo, Tahuatahua y la Cueva Fel son ejemplos del periodo paleoindio o primario en Chile, ¿cierto? Luego, a la llegada de los españoles, ¿qué había? Esa es la pregunta. En Chile ningún pueblo precolombino alcanzó la etapa cultural clásica o posclásica entendida como imperio, ¿cierto? Pero sí podríamos decir que había algo de carácter arcaico con pre-agroalfarería y una etapa formativa con agroalfarería. Y para ello vamos a ver lo siguiente. Características generales de las etapas. La arcaica se agrupaban en bandas nómadas o seminómadas, en asentamientos no permanentes. Su economía se basaba en la caza, la pesca, la recolección y presentaban escasa práctica agrícola. Existían dos tipos de pueblos: los pescadores, obviamente Chile tiene harto de eso, o tenía harto de eso, y los recolectores. Y por otra parte, en la etapa formativa, las tribus tienen algunos rasgos sedentarios. Está la domesticación de animales, hay una organización más avanzada, hay alfarería y arte, ¿cierto? Y podríamos hablar de grupos que son, o de pueblos que son agricultores y otros que son agroalfareros. Entonces, la localización geográfica de los pueblos originarios estaba en directa relación con sus modos de vida, por supuesto. Si eran sedentarios o nómadas, con su organización social y también con las costumbres y hábitos domésticos de vida. Ojo con esto. Siempre los pueblos van a representar los animales que están viendo. Eso es obvio. ¿Ah? Por lo tanto, eso da cuenta también de mucho de lo que pudo haber ocurrido en un momento determinado. Los aborígenes presentaban una gran diversidad cultural, situación explicable por la forma geográfica de Chile, continental y su ambiente biofísico, así como por las distintas formas de desarrollo, es decir, un país extraordinariamente largo con al menos 3 climas distintos. Y mientras los pueblos en el norte se nutrieron de la influencia incaica, de igual modo existían pueblos nómades con modos de vida propios del periodo arcaico. O sea, mientras, esto imagínense, de un periodo postclásico, como los incas, y que tenían influencia en el norte, teníamos otros pueblos que eran todavía recolectores, y pescadores principalmente. Entonces, los factores que influyeron en esta diversidad o heterogeneidad, como decíamos, la extensión del territorio del Chile continental, la variedad climática y la influencia de la cultura inca en los pueblos indígenas del norte de Chile. Tribus agricultores de zona norte, vamos a hablar de los atacameños y los diaguitas principalmente. Obviamente estas son ilustraciones hechas del siglo XIX o del siglo XX. Estos atacameños, también conocidos como los San Pedro, tienen algunas características aquí representadas en esta pintura. Por ejemplo, el aguayo, ¿cierto? Perdón, se me fue la palabra. El ganado, ¿cierto? El ganado. Ahí está la recolección de cereales, ¿cierto? Por nombrar algunos elementos. Y también está aquí la casa, ¿cierto? Asentado una casa de barro. Entonces, decirlo rápido, localización de este pueblo, los llamados atacameños, o también, mejor dicho, los San Pedro Unidos, en el oasis cercanos al Salar de Atacama y los cursos medios inferior al río Loa. Está en un nivel formativo, un nivel evolutivo formativo. Su lengua es el Kunza, desaparecido tras la conquista de los incas, y también por influencia incaica hablan quechua. Pero el Kunza termina desapareciendo tras la conquista de los incas, es sustituido. Organización social, señorío con división de clase social, y los famosos Ayllu
de influencia inca. ¿Ah? Eso es un elemento que va a cambiar en nuestra organización, ¿ah? Por decirlo así. Entonces, perdón, vuelvo atrás. Organización política, territorial, ya que cada señoría tenía un área de dominio, y económica, eran agricultores, ganaderos y también alfareros. Voy a ir más rápido con esto. Técnicas: riego artificial y cultivo de terrazas, crianza de llamas y alpacas, desarrollo de metalurgia, otro elemento importante, ¿ah? Oro, plata, cobre, y aquí ojo con esto, aquí es muy importante que si lo pueden tener o lo hayan tenido, los incas, cuando tienen contacto con cualquier pueblo, inevitablemente van a mejorar sus técnicas orfebres, ¿ya? Sus técnicas metalúrgicas. Eso es innegable. Bueno, algo parecido pasó con los mapuches cuando llegan, por ejemplo, los españoles también. Que vamos a ver que, por ejemplo, ellos toman los tenedores de los españoles o las monedas, se convierten después en joyas. ¿Ah? Y hay un ejercicio como de simbiosis, al menos, no en todos los aspectos, porque en algunos evidentemente hay una relación de dominador y dominado. Pero también hay momentos en donde se ocurre una cierta transacción cultural, por decirlo así. Religión, culto al sol y creencia en la vida ultraterrenal, desarrollo de técnicas de momificación, alimentación: maíz, papa, porotos, zapallos, ají y carne, en este caso llama y alpaca. Vivienda, planta rectangular de piedra y techos de paja, y construcciones: fortalezas denominadas pucarás, de influencia incaica, y herramientas como tambetas, agujas, hachas, de influencia incaica. Dieguitas, uno de los que también más conocemos, también conocidos como los Molles 1 y 2, que habitaban en los valles transversales entre los ríos Choapa y Copiapó hasta el río Aconcagua. Un nivel formativo: hablaban cacán, desapareció tras la conquista de los incas y el mestizaje español. Organización social: señorío con división de clase social, yayú, de influencia inca. Organización política territorial, ya que cada señoría tenía un área de dominio. Y organización económica, como agricultores, ganaderos, pescadores y alfareros. Técnicas: riego artificial, cultivo de terrazas, crianza de llamas, alpacas, vicuñas, desarrollo de pesca y comercio entre la costa y el interior. Y religión, culto al sol y creencias de la vida ultraterrenal. Alimentación: maíz, papas, porotos, carnes, vicuñas, roedores, y viviendas: chozas de madera con techos de rama y paja, y herramientas como tambeta, agujas y pinzas. Aymara, altiplano andino, Bolivia, Perú y Chile. Por eso se habla de la nación aymara. Nosotros llegamos bastante después con nuestros estados-nación de Perú, Bolivia y Chile. Estadios formativos, y crearon complejas redes de intercambio, y también con una innegable influencia incaica. El tipo de vida y de vivienda: una casa con un patio central, donde se realizan las principales labores del hogar. Por ejemplo, también el secado de alimentos, ¿ah? El procesamiento de la lana, por dar algunos ejemplos, ¿cierto? Y obviamente la agricultura en terrazas. Crían vicuñas y alpacas, son artesanos textiles, son maravillosos artesanos textiles, hay que decirlo. Y bueno, por otra parte, nos movemos un poquito más al sur y vamos a hablar de los quechuas en zonas como Yagua y el río San Pedro. Su lengua es el quechua o runasimi, seres humanos, ¿cierto? La religiosidad andina y el conocimiento de la naturaleza marcan su patrimonio hasta nuestros días. Voy rápido porque si no, no se nos va a alcanzar el tiempo. Viviendas construían de adobe, piedras o tablas, y el techo era de paja o barro y se adaptaban al clima. Sistema de vida: comercian llamas, se dedican a la ganadería, a la carne seca o charqui, al cebo y cueros, y también agricultura de terrazas. Entonces, a partir de lo que está aquí, de uno de estos pueblos que está acá, vamos a hacer un taller para esta semana para tratar de relacionar al pasado con el presente de alguna u otra manera. Dice así: diseño de clase simple, se entregará el modelo de planificación, que lo voy a mostrar a continuación, y la creación de un recurso didáctico. Las instrucciones estarán en el aula junto con la pauta de evaluación. Entonces yo lo voy a mostrar a continuación. A ver,
¿Dónde está? Aquí está. Dice así, taller 2, planificación y de recursos trabajando con ABP. Dice, bajo el paradigma de enseñanza situada y la utilización de ABP como técnica didáctica en la carrera de educación básica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se diseñó una matriz que sirviese de guía a los profesores en formación para que estos pudiesen generar propuestas integradas que permitieran el desarrollo de competencias tanto para el área de las ciencias naturales como para la historia, geografía y ciencias sociales. Esta propuesta responde a un ajuste curricular realizado a los planes formativos de los grados de infantil y primaria en el año 2015. Etapas del diseño de un ABP integrado, de un aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ¿cierto? Pero generalmente vamos a hablar en problemas en nuestro caso. Perdón, proyectos. La base de esta etapa se configura bajo la idea de que ambas disciplinas, ciencias naturales e historia, por eso hablamos de integrado, cuentan con estrategias propias y complementarias que pueden tributar o ayudarse en la consecución de aprendizajes profundos y de calidad en los niños y niñas de educación básica. Se piensa en la posibilidad de integración progresiva de asignaturas, siendo las troncales ciencia, historia, geografía y ciencias sociales, pero también va a haber presencia de lenguaje y de matemática como auxiliares a este modelo. También es factible unir las asignaturas de arte, tecnología y música. Entonces, este proceso de una ABP va a considerar la indagación científica, o sea, buscar datos, ¿cierto? Vamos a explorar, vamos a comparar, vamos a aplicar, y obviamente lo primero vamos a focalizar. La idea es que nosotros seamos capaces de olfatear un problema. Primero, se inicia con la problematización y búsqueda de un problema sociocientífico controversial o socialmente relevante. En Chile hay de sobra, así que con el nivel de desigualdades que tenemos y de injusticia, va a encontrar un montón. 2. El profesor es el encargado de generar un ambiente motivador que permita promover en los niños el deseo de explorar y al mismo tiempo debe buscar educar la curiosidad hacia pensamientos más sistémicos y autónomos para llegar a la formulación de preguntas de investigación que permitan resolver el problema planteado. 3. A partir de las preguntas planteadas, tanto por los niños como por el docente, en el caso de tratarse de edades tempranas, el docente debe propiciar la elaboración de inferencias por parte de los niños dando una posible respuesta al problema. Lo importante, que probablemente ustedes ya lo habrán visto, de los ABP, es que la inferencia es más importante que la respuesta misma. O sea, si tú te saltas la inferencia y llegas directamente a la respuesta o se la entrega, ya la ABP se murió. Finalmente se establece una ruta de indagación en la cual se procederá para recopilar la información necesaria para responder a la pregunta de investigación. Evidentemente ya se ha identificado el problema, y de esta manera puede ser por medio de la organización, búsqueda y análisis de fuentes de información y establecer un diseño experimental apropiado, considerando la naturaleza de la pregunta. Cierra, por tanto, esta etapa del diseño con una ruta conjunta entre profesor y alumnos para la resolución del problema. Por ejemplo, narración de una breve historia de contextualización que explique que la tía de la profesora ha viajado a Rapa Nui para asistir a la festividad del Tapati y la han invitado a un Rapa Nui, un curanto comunitario. La tía Elvira está confundida, ya que ella cree que el curanto se daba solo en la zona del sur de Chile y no entiende por qué en la isla de Pascua se celebra esta festividad y por qué comen curanto si esto es solo típico de Chiloé. Entonces la pregunta de investigación sería, ¿por qué se celebra el Tapati y cuáles son las características distintivas o distintas que esta tiene a las celebraciones que se realizan en Chiloé? Y a partir de esa pregunta de investigación, que ha identificado, en este caso, una suerte de problema, se desarrolla la investigación. Entonces, para el caso de ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Y van a trabajar en duplas y ustedes eligen con quién mejor se llevan o con quién menos pelean para que puedan formar sus parejas. Y debe ser más o menos así. Un problema que permita focalizar la atención de los niños y niñas sobre el tema que deberán indagar. ¿Ya? El problema debe estar relacionado con las características de un pueblo del norte de Chile, uno de los que hayamos visto, y la relación de los mismos con su entorno. Para ello trabajarás con los siguientes objetivos de aprendizaje de ciencias e historia. Objetivo de aprendizaje 6. Identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y sus hábitats. Y objetivo de aprendizaje 1.
describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile que en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural, en el que habitaba, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnologías, principales actividades, vivienda, costumbres, idiomas, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. ¿Ya? Entonces, usted elija un pueblo, declara los objetivos de aprendizaje de ciencia y de historia y va a describir el problema que le presentaría a los niñas y niños que permita resolver una situación que puede ser compleja. ¿Ah? Identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y sus hábitats, ¿ya? Y describir los modos de vida de algunos pueblos originarios en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en el hábitat, etc. Entonces, ¿qué hace el docente? Explica cómo presentará el problema el profesor, qué preguntas le hará a los niños, y las niñas cómo mediará para que los niños infieran posibles respuestas. Entonces, todo esto que está acá se llama focalización, y usted va a tener que, una vez que haya elegido esto, usted va a contarnos cómo se comporta el profesor, va a explicar cómo se debiera comportar el alumno o el estudiante ante eso, y los recursos que utilizará para que todo eso se lleve a cabo. En cuanto a los recursos, tiene que adjuntar todo lo que usted cree necesario para que se lleve a cabo de manera exitosa su clase. Explicita, no le borré el tilde ahí. Los recursos fuentes que utilizarás para trabajar inferencias con los niños y niñas. Se explica el recurso de sistematización, por ejemplo, una guía, un ticket de respuesta, u otro recurso que utilizarás para que los niños y niñas construyan sus inferencias. Y se explicitan también los recursos de sistematización, como guías u otros recursos que utilizarás para modelar y acompañar los procesos de construcción conjunta de tu ruta de investigación. Entonces, una cosa súper importante es que ustedes elijan un pueblo y a lo mejor empiecen a indagar y a estudiar un poquito más sobre qué cosas, cómo viven y qué situación usted dice, mientras va leyendo, vaya anotando y va diciendo, se pregunta, dice, bueno, a ver, aquí hay algo que es complejo, ¿ah? O aquí hay algo que puede ser eventualmente algo difícil de explicar o de comprender, y por lo tanto, sobre esto puedo mezclar lo que es ciencia, lo que es historia, y elaborar una ABP. El curso es un segundo básico, recién está consolidando la lectoescritura, por lo tanto deben pensar los recursos adecuados para ello. No abuse de la oralidad. No proponga solamente que los niños respondan a sus preguntas o mediaciones, o mediante acciones de respuesta oral, ya que ellos discriminan a niños y niñas, ya que ellos discriminan a los niños y niñas que no quieran o no puedan responder de esa manera. Recuerden que están recién consolidando la lectoescritura. Piense siempre que debe tener registro de logro de los aprendizajes de los niños y las niñas, por ello los recursos deben ser concretos, o sea, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Vale? Y para eso está la rúbrica, que yo la voy a compartir a continuación, que está disponible en el aula virtual, y dice más o menos así. Sí, esta era la correcta. Ahí está. El problema, el diseño del problema, el problema logra integrar los objetivos curriculares presentados, o sea, ciencia e historia, y es motivante para que sea trabajado por niños y niñas a nivel de indagatoria, ¿cierto? Etapas de focalización, las tres partes, ¿cierto? Lo que dice el profe, lo que dice el estudiante y los recursos que fueran necesarios. La actividad presentada se fundamenta en la elección de un procedimiento totalmente pertinente para el desarrollo de las habilidades. El procedimiento escogido permite situar a los alumnos en el trabajo que deben desarrollar, focalizando su atención. En el fondo, la focalización, como ustedes probablemente lo han escuchado en otras clases, tiene que ver con la idea de cómo de contextualizar lo mejor posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. El procedimiento permite que los alumnos puedan inferir y acercarse a una problemática, por lo tanto, también es importante que usted diga, entre comillas, qué es lo que diría el profesor, cómo lo diría para que los estudiantes lo entendieran, ¿ya? Entre comillas, para que usted, en el fondo, esté citando a ese profesor en ese momento de clase. Entonces el profesor dirá en este minuto, comillas, bla, 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 y esa es la instrucción. Entonces, o sea, cómo él va a estar modelando esto,
Las preguntas realizadas o la mediación establecida para dar efectividad al procedimiento diseñado son adecuadas para el grupo de estudiantes tanto en edad y nivel psicológico, lo que acabo de decir. Después dice, hay una relación acabada y coherente entre la primera actividad y las siguientes, permitiendo evidenciar una lógica progresiva de trabajo, o sea, de lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? A lo mejor posicionar geográficamente un pueblo, a lo mejor después que pinten algo relacionado con el tipo de arte que hacen, o identificar, no sé, por ejemplo, los diaguitas, por ejemplo. Aquí nadie se olvida de los diaguitas porque siempre supimos que eran excelentes alfareros. A lo mejor es uno de los elementos más reconocibles, pero a lo mejor hay otros que no conocemos tanto y que debiéramos darle una también prioridad o darle importancia para que los niños tengan un conocimiento más acabado respecto a ese pueblo. ¿Ah? Los materiales y los aspectos formales de presentación. Miren, en simple, ustedes sigan la matriz que está al final de del documento que se llama Taller 2, ¿cierto? Pueblo originario, y vayan completándolo paso a paso. Si eventualmente necesitasen algo de tiempo, yo sí los puedo atender, si no me falla la memoria, a ver, porque estoy justo con una capacitación, los puedo atender el jueves a las 17 horas. Pregunto, ¿alguien tiene choque de horario en ese momento, el jueves a las 17 horas? ¿O no? Porque así yo puedo abrir un drive para que ustedes se inscriban y yo puedo estar aquí viendo y revisando con ustedes el taller para echarle una manito, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay oposición, lo dejo así establecido para el jueves a las 17 horas para que ustedes se puedan inscribir en esos horarios y los pueda atender, ¿ok? Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Lo que les voy a sugerir es que miren los pueblos que ya hemos hablado y elijan uno y empiecen a leer sobre ese pueblo. Aquí tengo, lo he chateado. Dice, profe, al parecer hay un encuentro de generaciones y día a las 16 horas. Ah, ok. Claro, sí, es como el único momento que puedo, está como difícil en otro. El otro podría ser el viernes mejor, el viernes a las 16, el viernes a las 14:30, si a ustedes les parece. No sé si, ¿qué me dicen? Ojo, esto no es obligatorio, es una fecha de entrega, lunes de la noche. Ah, hay psicología. Chuta. Díganme ustedes, pero pónganme ustedes el viernes, si tienen algún horario el viernes disponible. O si no, el jueves a mediodía, si ustedes quieren. Pero no van a tener tiempo suficiente, tal vez, para hacerlo. Porque hoy día ya es martes. Miren, o más simple, ¿cómo lo podemos hacer? Porque la idea es que todo lo puedan ver todos, que puedan tener las dudas y la podemos trabajar entre todos. A ver, y viernes por la mañana, ¿no? Pregunto. Tal vez, a lo mejor no es necesario, pero yo insisto, yo lo quiero dejar como disponible ese horario. Miren, lo voy a dejar yo disponible en el aula para que luego entren por Zoom el viernes desde las 11 hasta las a 12. ¿Ya? Preguntas puntuales, eventualmente si las tuvieran, y yo les puedo ayudar, ¿vale? 11 a 12 voy a estar el viernes. Así que si alguien tiene alguna duda, clique a el mismo link de Zoom que nos conectamos hoy día y que usamos siempre, y voy a estar ahí el viernes de 11 a 12 para atender cualquier consulta respecto a su taller, ¿vale? Porque igualmente yo creo que van a surgir dudas. La fecha de los talleres anteriores. Estoy haciendo el arqueo deme un minutito. Entonces, déjeme cerrar este tema al respecto, para dejar de grabar, porque si no va a quedar muy pesado.